Hermanos, mucho gusto en saludarles. En verdad es un placer para mí poder compartir con ustedes lo que el Señor ha enseñado a mi corazón durante estos días. Y bueno, considerando la situación por la que pasé, aunque no es el punto medular de esta enseñanza, quiero compartirles que la verdad es que uno no piensa muchas veces en el día al día, en las vicisitudes de este mundo, en las cuestiones que uno tiene que hacer de su trabajo, de sus compromisos, la idea de, de ya no estar aquí, sobre esta tierra. Y creo que es importante notarlo y tomarlo en cuenta porque la misma palabra nos manda, nos manda a considerar nuestros días sobre esta tierra como creyentes. Y justamente uno de los días que estuve un poco enfermo del COVID y batallando con el respirar, pensaba cómo han sido mis días sobre esta tierra. ¿Qué, qué, qué le voy a decir al Señor? Señor, hice esto con mis días, hice esto con mis años. Y aquí estoy delante de ti, ¿verdad? Definitivamente ese día va a pasar, hermanos. La otra posibilidad es que el Señor venga antes que nosotros vayamos a Él, pero el punto es que paradójicamente en esta vida lo más seguro es la muerte. Y justamente Moisés en el Salmo 90 hace notorio este contraste. Hace notorio en que Dios es eterno y Él está desde siempre y nosotros no. Nosotros somos un parpadeo en la historia de este universo, pero justamente eso nos hace considerar la grandeza de nuestro Dios y nuestra pequeñez como creación. Dice el Salmo 90, oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y el 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, mis hermanos, creo que muchas veces deben pasar situaciones como la que estamos viviendo, o en lo particular en la que yo viví, para considerar nuestros días sobre esta tierra. Pensar si estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer, si estamos siendo las personas que debemos ser como creyentes. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el día de mañana nos dan una noticia muy fuerte en la que tal vez esté nuestra vida, nuestra salud? ¿Qué pasaría si ya estamos preparados para ese gran día, ¿no? En el día en que veremos al Señor Jesucristo, aún mucho más importante, si estamos a cuentas con el Señor, si en verdad hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y es importante considerarlo porque justamente somos un parpadeo en esta vida, mis hermanos. Dice el Salmo 10, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Entonces, posiblemente tengamos una vida larga de 80, 90, 100 años. Pero la verdad es que son muy pocas personas las que llegan a esa edad, ¿no? Entonces, tengo yo 28 años. Y hace algunas semanas pensaba, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Cómo estoy con el Señor? ¿Qué va a demandar de mí el Señor, ¿no? ¿Estoy preparado? Y justamente creo que son cosas importantes que nos llama al Señor contemplar. Y algo importante es que Moisés le ruega al Señor, enséñanos. Y creo que muchas veces no tenemos esta actitud de aprender. No la tenemos, lamentablemente, por todas las cosas que tenemos que hacer, pensando que vamos a vivir por muchos días, por muchos años, que no nos podemos enfermar, pensando que ese día no va a llegar, pero va a llegar, mis hermanos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos el corazón sabiduría. ¿Y qué tipo de sabiduría, no? El mundo puede definir la sabiduría como el mayor conocimiento que podemos adquirir de muchas cosas.
Pero la sabiduría bíblica nos llama a poner en práctica lo que conocemos de nuestro Dios y su carácter. Entonces, al final, mis hermanos, la manera correcta de vivir los días que nos queden, independientemente sean 10 años, 20 años, 30 años, una semana de vida, porque no sabemos cuánto nos queda, es justamente vivir en práctica lo que sabemos del Señor y tener una actitud de aprendizaje. También rogar como Moisés decía al Señor, enséñanos a contar nuestros días. Porque algún día ese contar va a terminar nuestros días sobre esta tierra, mis hermanos. Entonces, pensemos. Creo que lo sabemos, pero hasta que nuestra vida no se pone sobre un hilo, en cuanto que nuestra salud es probada y vemos la fragilidad de nuestro respirar, en mi caso, empezamos a ver esta vida de manera diferente, ¿no? Lo corto que es y lo verdaderamente importante que debemos seguir y perseguir y disfrutar, ¿no? Y no hay mayor deleite en esta vida, mis queridos hermanos, que adquirir sabiduría, vivir la voluntad de nuestro Dios y conocerle, ¿no? Pero con una actitud de aprendizaje. Y qué lástima, ¿no? Que en la vida de muchos no haya esta actitud, ¿no? Pero por su gracia y por su misericordia seguimos vivos un día más y es una oportunidad para poder aprender del Señor, a contar nuestros días de tal modo que traigamos sabiduría al corazón. Entonces consideremos esto, mis hermanos. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy? ¿En dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Todo justamente definido por la palabra del Señor, por la persona de Cristo y por las convicciones en su palabra. Entonces, mis hermanos, yo les animo a que no tengan que pasar situaciones como ver la fragilidad de nuestra salud para poder decir qué estoy haciendo. O para tener que decir, tengo que ponerme a cuentas con el Señor. O tengo que estar preparado. No, mis hermanos, tenemos que estar preparados todos los días porque no sabemos el día en que el Señor demande de nosotros nuestro aliento. Entonces, roguemos al Señor por eso. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Los quiero mucho. Bendiciones.